Bien, como les decía, inmediatamente que yo tengo el paciente que está, bueno, que está sufriendo el infarto y el centro de salud me queda muy alejado, inmediatamente yo tengo que tomar una conducta. ¿En qué sentido? Si tengo fibrinolíticos, los fibrinolíticos son fármacos que me ayudan a disolver un trombo. Recordemos que un paciente puede sufrir un infarto, ¿por qué? Por la formación de un ateroma, pero también puede sufrir un infarto por la formación de trombos que me obstruyen, en cierto sentido, el flujo o la luz de la arteria. Por lo tanto, yo puedo usar fibrinolíticos para poder disolver ese trombo que me está obstruyendo la arteria e inmediatamente, de repente, resolver el cuadro. Entonces, si ustedes analizan y ven que el centro más cercano está a más de 120 minutos y tienen al alcance un fibrinolítico, pueden utilizar el fibrinolítico, no pueden utilizar el fibrinolítico. Pero, ¿qué pasa? De repente ustedes dicen, no hay fibrinolítico en el hospital de Misque, porque, bueno, seremos sinceros, en Bolivia tenemos muchos defectos en cuanto a lo que es el equipamiento, en cuanto a lo que es el personal, todos los recursos, tanto logísticos, recursos materiales, recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, de repente yo no tengo un fibrinolítico a la mano. Entonces, ¿qué haré? Igual lo trasladas al paciente, le das su dosis de ataque, le das aspirineta, le das clopidogrel, le das atorvastatina, le das enoxaparina, que sí puedes tener al alcance, y lo despachas. Le dices, vaya, porque al final de cuentas, si te lo dejas, no sabes, de repente se puede complicar. Entonces es mejor transferirlo. Pero si tienes al alcance un fibrinolítico, como ser la estreptoquinasa, la más conocida, o también la telecteplase, entonces inmediatamente tú puedes administrar estos fibrinolíticos. Una vez que que lo administras y ves que vas repercutiendo, puedes trasladarlo al paciente. Se menciona que una vez que tú inicias la administración de los fibrinolíticos, tienes 24 horas para hacerle el estudio de la coronario o la intervención coronaria percutánea. Muy bien. Entonces, siempre tenemos en cuenta que esta intervención coronaria percutánea va a ser de rescate, porque de repente el aplicarle fibrinolítico no te vas a resolver el cuadro, o si no te lo vas a resolver solamente de forma parcial. Entonces es mejor hacer el estudio de la coronario y implantar stents si se queriese el caso en esa situación. Y ustedes dirán, ¿y qué son los fibrinolíticos? ¿No? ¿Qué son esos fibrinolíticos que está hablando el doctor? Bueno, los fibrinolíticos son fármacos, como les decía, que deben ser aplicados en diferentes circunstancias. ¿Cómo en cuáles? Si yo veo que en mi paciente no hay contraindicación de los fibrinolíticos y él mismo está cursando con un infarto con elevación del segmento ST y no tengo al alcance un lugar donde se pueda hacer la coronaria o más angioplastía, puedo yo aplicar los fibrinolíticos. Pero estos fibrinolíticos deben ser aplicados lo más rápido que se pueda, lo más antes posible. Se menciona que, bueno, se tiene alguna utilidad antes de las 12 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Si mi paciente viene a la consulta y el cuadro empezó hace 8 horas, 10 horas, de repente, pero antes de las 12 horas, se menciona que puede tener algún resultado positivo utilizar estos fibrinolíticos, pero siempre y cuando exista un supradesnivel. En un infradesnivel no podemos usar fibrinolíticos, porque recordemos que en un infradesnivel tengo 24 horas para hacer la coronario. Entonces, si estuvieses en Punat, estuvieses en Misque, tienes suficiente tiempo como para mandarlo al paciente y pueda hacerse el estudio, ¿no? Pero en el síndrome coronario con la elevación del segmento ST, no. Ahí tú tienes, bueno, pues el tiempo en contra. Por lo tanto, puedes utilizar estos fármacos para poder disolver el trombo que te está obstruyendo la luz de la coronaria. Por otro lado, si tengo un paciente en el cual no existe contraindicaciones para el uso de fibrinolíticos y está cursando con, bueno, pues un infarto y tiene síntomas, algo que debemos saber es lo siguiente, y tal vez en algunos de mis estudiantes que ya pasaron conmigo les decía, ¿no? Que si un paciente tiene un electro normal, digamos, hace una semana, y hoy viene a la consulta con dolor precordial, etcétera, y veo un bloqueo completo de examen izquierda que no lo tenía, esto se relaciona con un infarto, ¿no? El tener, el visualizar un
bloqueo completo de llama izquierda de reciente aparición, más la clínica se relaciona con un infarto. No siempre tenemos que buscar el supradesnivel. Entonces, esta relación o esta alteración electrocardiográfica de reciente aparición también se relaciona con un problema de tipo lesión cardíaca. Muy bien. Entonces, también a tomar en cuenta, todos ustedes no se olviden, alguna vez se les pregunta, alguna vez en la consulta también es muy importante el detectar estos bloqueos completos de llama izquierda. ¿En qué otras situaciones podemos usar los fibrinolíticos? En, bueno, pues la atención prehospitalaria, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? En la atención de pacientes que de repente no pueden llegar al servicio donde se le haga la intervención coronaria. En el infarto de la cara posterior también podemos utilizar los fibrinolíticos y en pacientes que continúan con síntomas isquémicos entre las 12 y 24 horas de producir la elevación del segmento ST. ¿A qué me refiero? Que si tengo un paciente que, bueno, pues viene a la consulta y está con un síndrome coronario del segmento ST, pero aún persisten las molestias, persiste el dolor, persiste, bueno, pues la descompensación, yo puedo utilizar los fibrinolíticos también en estas situaciones, ¿no? Entonces son algunos datos importantes que nos ayudan y desde luego respaldan dentro de la utilización de los fibrinolíticos. No se debe utilizar en pacientes asintomáticos, ¿no? O sea, si tengo un paciente que no tiene clínica, no lo debo usar. En quienes, lamentablemente, bueno, sus síntomas iniciaron hace 24 horas. Les recalco, el usar los fibrinolíticos tiene mayor relevancia dentro de las primeras horas, pero si el tiempo pasó, el tiempo ya y es demasiado tiempo, bueno, pues no se deberían usar, pues no va a tener ningún resultado, ya que el paciente de repente ya pasó por el infarto y ya tenemos consecuencias a un futuro. No se debe utilizar en pacientes con depresión del segmento ST, lo que les decía, ¿no? Los fibrinolíticos solamente nos sirve para aquellos que tienen un supradesnivel del segmento ST. Aquellos que tienen infradesnivel no debemos utilizar para nada. Bien, algunos criterios para iniciar la trombólisis, ¿no? Generalmente el utilizar los trombolíticos o los fibrinolíticos, que es lo mismo, se menciona que tiene mayor importancia dentro de las 12 horas, ¿no? O sea, nos sirve si lo utilizamos menor a las 12 horas de iniciado el cuadro. Su mayor utilidad se ha visto que es mejor dentro de las 3 horas, ¿no? O sea, si yo lo aplico lo más antes, la verdad voy a tener mejores resultados, ¿no? Por eso es que si lo aplico dentro de las 3 horas, los resultados van a ser mucho más provechosos dentro de lo que son las complicaciones que me pueda producir ese infarto. Con la utilización de los trombolíticos yo puedo favorecer y buscar la permeabilidad en un 30 y un 50% de la luz arterial. Como se verán, no es un 100%. Es por eso que yo, una vez aplicado los trombolíticos, debo, bueno, pues realizar una intervención coronaria para poder ya mejorar esta obstrucción y dar un flujo de repente del 100%. Entonces, no es utilizar estos fármacos, no es decir que les va a resolver el problema, sino les ayuda. Mientras más antes lo utilicemos, más será la factibilidad de que evitemos problemas por parte del paciente. Pero como todo fármaco tiene sus contraindicaciones, ¿no? Acá podemos ver las contraindicaciones absolutas de los trombolíticos. No se debe aplicar ante pacientes que están con hemorragia activa, ante un paciente que está con una sospecha de ruptura cardíaca, ¿no? Aquellos pacientes que de repente tienen una ruptura del músculo papilar de la válvula mitral, una disección de aorta, antecedentes de ictus hemorrágico, antecedentes con cirugías craneales, pacientes que están con neoplasias intracraneales, aquellos pacientes que están con ictus no hemorrágicos aproximadamente menor a los 6 meses, traumatismos importantes menor de 14 días, en el embarazo, en las hemorragias digestivas. Entonces, estas son situaciones, como verán, que son bastantes, que nos está indicando que nosotros no podemos utilizar los trombolíticos ante un paciente que está sufriendo un síndrome coronario y tiene este antecedente. Pero también tenemos contraindicaciones relativas, así como absolutas, que son estas, tenemos algunas relativas. ¿Como cuáles? Aquellos pacientes que tengan una hipertensión crónica severa,
aquellos pacientes que estén cursando con una urgencia hipertensiva donde la presión sistólica está de 180 y la diastólica de 110, aquellos que tengan una cirugía mayor, aquellos que tengan, desde luego, o que hayan cursado con un RCP traumático, que se les haya hecho una resucitación cardiopulmonar traumática, donde haya evidencia de un traumatismo por la resucitación, aquellos que tengan una punción de un vaso no comprensible, ¿no? Entonces, son algunas de las contraindicaciones relativas, no son absolutas. O sea, ¿qué quiere decir? Que de repente pueden o no pueden usar los trombolíticos, pero de repente les puede cursar con alguna complicación. Entonces, mejor, la verdad, no tener mucho cuidado ante estas situaciones y ver el riesgo-beneficio en la utilización de los trombolíticos en estas situaciones. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de usar los trombolíticos? Es reducir la mortalidad. ¿Por qué? Porque si yo lo aplico de forma oportuna, lo aplico de forma rápida, voy a favorecer que esa arteria que está siendo obstruida no, bueno, pues no interfiera en la irrigación del corazón. Por lo tanto, hay que podemos usar los trombolíticos, nos sirven evidentemente, pero tenemos que tener siempre el cuidado de utilizarlo en el tiempo indicado y evitar desde luego también esas complicaciones que pueden presentarse por su utilización. Así que siempre hay que tener en cuenta eso. Bien, para todos vamos a quedar acá, ya me cansé la verdad y los veo también cansados. Vamos a quedar en esta diapositiva y posteriormente vamos a concluir en la siguiente clase. Ya no nos falta mucho, es muy poco nada más. Algunos criterios que nos faltan y ya terminamos, ¿ven? No es muy poco que nos falta. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. No, doctor, está bien. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Ya en la siguiente clase entramos a conocer endocarditis, entramos a conocer fiebre reumática que me preguntaba su compañera, para tener, bueno, pues algunas ideas bien claras acerca de estas dos enfermedades que también son comunes encontrarlas en cardiología. ¿Listo? Muy bien, chicos. Gracias. Buenas Muy bien, noches. doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Cuídate, sí, muchas gracias. Igualmente. Verme. Gracias. Muy bien, chicos.